Hola, buenas, saludos, ¿verdad? Es Ronaldo otra vez, dándole gracias a Dios por otro día más, en el cual podemos gozar de salud, ¿verdad? Y de bendición, saludándolos, ¿verdad? A la distancia y queriendo seguir dando sana y buena doctrina, ¿verdad? Em, bueno, antes de empezar, quisiera leer un proverbio, ¿verdad? Y yo también, es un consejo para todos, e igual yo también, ¿verdad? Me lo leo para mí mismo. Proverbios 16, 18 al 20. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Entonces, bueno, ese es un proverbio, ¿verdad? Que solamente quería compartir. Todos deberíamos de buscar ser humildes, ¿verdad? Cuando venimos a la palabra, venimos con ojos de gracia, ¿verdad? Porque sin Dios, sin el Señor Jesús, ¿verdad? Nadie hubiera tenido esperanza. Gracias a Él, nosotros tenemos acceso al Padre y tenemos acceso a bendiciones espirituales, tenemos acceso a la vida eterna, tenemos acceso a innumerables bendiciones, ¿verdad? Que nadie en este mundo se merece. Pero es por su amor, ¿verdad? Gracias a Dios eso. Bueno, yo la razón de los videos, ¿verdad? Es porque en estos tiempos yo quiero que todos podamos entender y ver el tiempo en el cual estamos ya. Listo. Y no solo eso, sino que también para aprender, antes de irnos, ¿verdad? Queremos aprender lo más que podamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y mi objetivo no es ni competir, ¿verdad? Ni que nadie sabe más que nadie, no. El objetivo de uno es simplemente ayudar a exhortarnos, yo mismo me incluyo, y también a edificarnos, no solamente a eso, sino también a crecer en gracia y en la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios, cómo utilizarla de manera correcta, cómo dividir bien la palabra de verdad, cómo trazar bien la palabra de verdad. ¿Listo? Ok. Bueno, antes de entrar a la palabra, quiero solamente decir para que podamos entender el tiempo en el cual estamos hoy en día. El Señor Jesús fue a la cruz más o menos el año 29. Del año 29. Listo. Pero Él dio su vida cuando tenía más o menos 33 años. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué usted dice eso, Ronnie? Porque ahí en la Biblia aparece Herodes, que cuando vinieron los sabios, ellos inquirieron de los sabios, él inquirió de los sabios y más o menos empezó a matar niños como a la edad de 2 años para abajo. Ya, entonces ya el Señor Jesús había nacido para cuando estaba Herodes. Y bueno, Herodes aparece que él muere en el año 4, antes de Cristo. ¿Ya? Que lo que pasa es de que el cero uno no puede, el cero no aplica, porque no, ¿ya? Y la palabra también dice que el Señor Jesús fue más o menos, empezó su ministerio más o menos cuando tenía 29 años. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa aquí? En el año 29, ¿cierto? Más 2000 años igual a 2029. Ya, ok. Ahora, 2029 menos 7, 2022. Año altamente profético. Ya. Año muy, muy profético. Ok. Ahora, ¿pero por qué el año 29? Porque entonces, pero porque Cristo tenía 33 años y él fue a la cruz en el año 29. Porque aquí entonces hay que sumar los 4 años en los cuales Herodes dio su vida. No dio su vida, perdón, sino que el Herodes murió, da 33. ¿Listo? Porque esos 4 años hay que sumárselos
Pero Cristo fue a la cruz en el año 29. Solamente que se empezó a contar ya, esto cuenta como 4 antes de Cristo. Pero Cristo tenía 33 años. ¿Listo? Ok. Y eso es bíblico. Alright. Ahora vamos con la higuera. Vamos con la higuera. La parábola de la higuera. De la higuera aprendes la parábola, ¿verdad? Cuando su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Ya? No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Señales del fin. Entonces, y bueno, aquí 2029 menos 7 años de tribulación, ¿cierto? Ya. Ok. Ok, entonces, Salmos 90:10 dice, vamos a leerlo. Salmos 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años. Ya he explicado que ese número 70 es muy importante para Dios. Significa un cumplimiento o tiempo de totalidad o cumplimiento de una profecía. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza, molestia, trabajo y pronto pasan y volamos. Ok. La nación de Israel nació en el año 1948. ¿Listo? Pero en el año 1949, aquí como nación, pero en el año 1949 ya estaban establecidos con un gobierno. ¿Ya? Esto más 80 años, 2029. ¿Ok? 2029 menos 7 años, año 2022. Año altamente profético, nuevamente. Las matemáticas están clarísimas. ¿Ok? Estamos en año altamente profético. Muy bien, entonces, solamente antes de empezar, ¿verdad? Quería exponer o explicar esto. Porque es importante entender el tiempo en el que estamos. ¿Listo? Es muy importante eso. Alright. Ahora sí, entrando al tema, ¿verdad? Seguimos, quiero seguir dando resumen. Quiero seguir dando un resumen de la palabra de Dios. De los videos que ya yo he hecho, ¿verdad? Seguir exponiendo en resumen. Muy bien. Vamos a ver. Antes de entrar a la palabra, este es el ejercicio que todo hijo e hija de Dios tiene que hacer. Para evitar, primero, para entender cuál es el piso en el cual estamos nosotros parados. ¿Ya? Y número 2, para no caer en error o en mala doctrina. Aplicando versículos de otra dispensación de otro tiempo a la dispensación de la gracia que no tiene que ver con nosotros. Listo. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. En unas versiones dice divide. En otras que usa o la otra que traza. ¿Ya? Que divide bien la palabra de verdad. En inglés, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Muy bien, entonces ese es el ejercicio. Vamos a ver. Ok, el Antiguo Testamento, ya, la Biblia está dividida en dos divisiones principales, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay diferentes dispensaciones, pero yo me enfoco ahorita nada más en lo que es la ley, que empezó desde Moisés hasta Cristo, hasta el Señor Jesús. Después entra la dispensación de la fe y la gracia, luego está otra dispensación de la tribulación y después está otra dispensación del reino milenial. ¿Listo? Ok. El Señor Jesús, Él nació como por aquí más o menos, vamos a decir, ¿ya? Aquí está, el Señor Jesús le vino
a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, a judíos. ¿Listo? Pero ¿qué pasó con Israel? Ellos rechazaron a su rey. Pilato le hizo la pregunta a los principales sacerdotes, a su rey he de crucificar. Eso está en Juan 19. ¿Y qué dijeron los principales y sacerdotes? No tenemos más rey que César. Crucifícale. Ok, entonces lo crucificaron. Por aquí entonces está el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pasa con el libro de Hechos de los Apóstoles? Es un libro de transición del judaísmo al cristianismo. Aquí aprendemos dónde aparece la figura de Pablo, a quien se le reveló todo lo que es la dispensación o la gracia. A él se le denominó ministro para los gentiles. Vamos a leerlo entonces. Ministro para los gentiles. Vamos a ver. Romanos 15, capítulo 15 al 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para los gentiles, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Listo. Entonces aquí está Pablo. Él es ministro de los gentiles. A él se le reveló el evangelio que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Ya? 1 Corintios 15, del 1 al 4. Aquí los libros de la fe y gracia van de Romanos a Filemón. De ahí es donde yo agarro toda mi doctrina como iglesia. De aquí, yo agarro toda mi doctrina de aquí. No lo agarro ni del Antiguo Testamento, ni los libros de la tribulación, sino de aquí. Ahora, los libros de postrero, ya el último tiempo, van de Hebreos al Apocalipsis. ¿Listo? Yo puedo agarrar doctrina de estos libros, sí, siempre y cuando no vayan en contra de lo que dice Pablo, que estamos aquí en fe sin obras. Efesios 2, 8, 9. Sin obras. Aquí estos libros son obras. Fe más obras. Aquí bajo la ley era la ley y los profetas. La ley, profetas, y más obras. Así se salvaban en ese tiempo. Listo. El Señor Jesús vino a cumplir toda la ley por nosotros. Así como dice Gálatas, vamos a leerlo. Gálatas lo dice, que el Señor Jesús fue nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer y bajo la ley, ¿ya? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Alright. Entonces, ya la Biblia está en orden, ya la tenemos bien dividido, está en orden. Ahora podemos entrar a ella. El Señor Jesús vino predicando, le vino ofreciendo a los judíos dos reinos. El reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Ok? Le vino ofreciendo los dos reinos a los judíos. Pero ¿qué pasó? Trazando bien la Biblia, vamos a ver de que el reino de Dios está ligado totalmente al Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Hechos.
Vamos a trazar la Biblia, ya vamos a trazarla. Bien, primero antes de ir a Hechos vamos a ir a Juan, porque el Señor le dijo a Nicodemo, ya, Juan 3:3, de que para poder ver el reino de Dios tenía que nacer de nuevo. All right. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo pensando en lo físico, ya un niño no puede. All right. Pero el Señor está hablando de manera espiritual. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua, el agua que es la palabra, ya, esta palabra es espiritual, este libro es espiritual, de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Listo, ok, vamos allá. Ya sabemos entonces cuáles son las condiciones para poder entrar al reino de Dios. Nacer del agua por la palabra y del espíritu. Ahora vamos a seguir trazando la palabra. Acá en el libro de Hechos, vamos a seguir trazándola. En el libro de Hechos 1, 2 al 3 dice así. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor Jesús, en el libro de Hechos, ya en adelante, siguiendo trazándola, ya aquí el Señor había dado su vida. Pero aquí cuando el Señor estaba hablando del reino de Dios y el reino de los cielos, no estableció ninguno de los dos todavía porque tenía que llegar el cumplimiento. ¿Ya? El reino de los cielos es el físico que Él había traído a ellos aquí. Pero ¿qué pasó? Lo crucificaron físicamente y entonces el reino de los cielos no está disponible, se pospuso hasta que venga el milenio, cuando Él venga en su segunda venida y se siente en el trono de David como rey. ¿Ok? Bueno, se siente en el trono de David y establezca el reino que va a ser por 1000 años, el reino dándole de nuevo el control del reino de los cielos a Israel. ¿Listo? Y el reino de Dios todavía no, porque es el espiritual. El reino de Dios está escondido en el reino de Dios está escondido en el evangelio. ¿Ok? Ahí está el reino de Dios. Para poder entrar al reino de Dios está en el evangelio. Pero ¿cuándo lo estableció el Señor, el reino del Dios? Cuando Él ascendió y llamó a Pablo, o cuando bajó el Espíritu Santo y se estableció la iglesia. Listo, ya bajó el Espíritu Santo porque es por medio del Espíritu Santo y entonces se fundó la iglesia Hechos 2:1. Pero ¿qué pasó? Vino Pablo y a Pablo se le ya reveló todo lo de la gracia, de Romanos a Filemón. Ok, entonces vamos a ver aquí. Los judíos le preguntaron, o los discípulos que eran judíos, ¿ya? Le preguntaron al Señor Jesús antes de ascender acerca del reino físico. Vamos a ver. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sin embargo, ya el reino de los cielos iba a estar disponible, vino y fundó la iglesia y empezó a través de Pablo, ahora está escondido. La entrada al reino de Dios está escondido en el evangelio, en la luz del evangelio. Vamos a ver eso. Vamos a ver. Entonces, ya no se habló más del reino de los cielos. Ya no se habló más del reino de los cielos. Y si seguimos trazando la Biblia, vamos a ver que Pablo él solamente habla del reino de Dios.
Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ok, sí, entonces, y le testificaba el reino de Dios. Pablo. Ok. Pero, ok, entonces estos dos reinos son dos, el espiritual y el físico. Ya vimos de que el reino de Dios está atado, la entrada en el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en gozo, paz, en el Espíritu Santo. Ok, bien, entonces vamos a ver entonces. Vamos a seguir aquí entonces. Entonces, el reino de Dios está disponible aquí. Pero el reino de los cielos no viene sino hasta aquí. El milenio. Hasta aquí, entonces el Señor va a establecer el reino de los cielos, el físico. Alright. Ok, vamos a seguir entonces. La entrada al reino de Dios, la luz y la imagen de Dios está en el Evangelio. La entrada al reino de Dios. Recibes toda bendición espiritual y estos son irreversibles una vez de que ya hayas entrado al reino de Dios. Vamos a ver. Está en 2 Corintios 4:4. La entrada, la luz y la imagen de Dios están en el Evangelio. Vamos a ver, 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Ok, 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, 1, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual 2 es la imagen de Dios. Entonces la imagen de Dios y la luz y la entrada al reino de Dios es a través del evangelio. Por eso es que el enemigo, ¿verdad?, ha creado un sinnúmero de religiones para que no puedan entender el evangelio, la gloria que está escondido en el evangelio. Ok, vamos a seguir entonces. 2 4:4. Y una vez que entonces hayas creído y te haya resplandecido la luz del evangelio, eres automáticamente trasladado al reino de su amado Hijo espiritual. Colosenses capítulo, Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Con gozo, Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el espiritual. Y por eso es que llamaron a Pablo, para esto lo llamaron. Vamos a leerlo aquí. Vamos a darle lectura un momentito. Para esto fue que llamaron a Pablo. Si lo vemos cuando él explica su conversión en Hechos 26. Hechos 26. Vamos a leer del 16 al 18. Pero vamos a leerlo del 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados en mí. Por eso es que Pablo, por eso es que Pablo habla así en Colosenses. Vamos a ver de nuevo a Colosenses. Pablo habla así en Colosenses por eso. Colosenses capítulo 1, 13 y 14. El cual, vamos a leerlo otra vez desde el 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Más claro ni el agua. ¿Ya? Ok. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Esto. Ok. Ok. Okay. All right. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Al momento que creí en el Evangelio, ocurre una circuncisión. Ocurre una circuncisión. Colosenses capítulo 2, vamos a leer del versículo 11, 12 y 13. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, aquí, en el tiempo de la fe y gracia, ¿verdad? Haciendo bien la división, en el Antiguo Testamento ocurría lo que ya he dicho, ¿verdad? De que a los varoncitos al octavo día el Señor Jesús también tuvo que pasar por este rito, pues él estaba bajo la ley. Agarraban el prepucio del varón, lo cortaban, ¿ya? El prepucio, el pellejo, usted lo agarra, lo bota y se pudre. Es lo mismo que pasa aquí, en el espíritu. ¿Ok? Es exactamente lo mismo lo que pasa aquí. Esto lo hace el Señor mismo. Él hace un corte. ¿Ya? Te separa a ti del cuerpo. Y ya usted aquí adentro, su alma ha quedado sellada. Su alma está aquí adentro, dentro. Quedó separado, o en otras palabras, hubo una muerte, hubo una separación. ¿Ya? Aquí hubo una muerte. Aquí hubo una muerte. Su alma es la que está aquí adentro y está sellado con el espíritu. Pero el cuerpo, este cuerpo ya pertenece aquí. Pertenece, esto pertenece, realmente esto ya pertenece al sepulcro. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Todavía estamos dentro de él. Y ahora la carne y el espíritu son contrarios y chocan, ¿verdad? Chocan entre ellos, ¿no? Son contrarios uno contra el otro. Pero ya esta carne fue crucificado en la cruz. Con Cristo he sido juntamente, dice Pablo, crucificado. Bueno, yo también cuando creí, mi carne quedó crucificada, ¿ya? Quedó crucificado en la cruz. Pero ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Porque ahora tengo dos naturalezas, la naturaleza espiritual adentro
y esta carne todavía. Entonces, si yo no mato mis pasiones, las pasiones de esta carne, y no mato las pasiones que le gustan a la carne, ¿verdad? Y estas cosas, bueno, como ya esto le pertenece al sepulcro, ¿verdad? Es templo del Espíritu Santo ahorita, pero si usted no le mata sus deseos, entonces pues Dios le va a hacer el favor en ponerlo donde esto realmente pertenece, ¿ya? Hasta que el Señor Jesús vuelva otra vez y traiga, pero el alma se lo va a llevar al tercer cielo, ¿ya? Ok, entonces al momento que ocurre esta circuncisión, aquí usted ya entra al reino de Dios. Usted al segundo entra al reino de Dios. Y ahora que somos nosotros, dice la palabra, dice que somos ciudadanos del tercer cielo. Aquí estamos en peregrinaje ahorita, pero ahorita aquí nosotros ya somos ciudadanos del cielo. Y entonces, al momento de entrar al reino de Dios, usted recibe toda clase de bendición espiritual. Toda. Dios no se guarda nada, Él se lo da todo. Todo el paquete viene incluido. Entonces eso es lo que vamos a leer ahora. Vamos a leer ahora vamos a leer Efesios 1, capítulo 1 y capítulo 2. Usted va a recibir todas estas bendiciones, todas. Esto. Todas. Como hijo e hija de Dios. Todas las va a recibir. Okay. Entonces ahorita mismo estamos en el periodo de fe sin obras. Okay. Vamos a leerlo entonces, Efesios 1, capítulo 1 y capítulo 2. Aquí resumiendo, ¿verdad? Estamos en resumen. Vamos a leer capítulo 1, todo. Pablo, apóstol de Jesucristo, estas son las bendiciones que usted recibe automáticamente, ¿ya? En el Espíritu cuando entramos al reino de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Todas. ¿Ya? Ok. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ok, entonces 1. Soy escogido. 2. Estoy sin mancha ni arruga delante de Él. Ok. 5. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Soy adoptado. Adoptado hijo. Adoptado como hijo. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Soy aceptado. Soy aceptado en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Soy redimido. Soy redimido, soy perdonado. Perdonado. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Soy heredero. Soy heredero. 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Primera de Corintios, déjenme marcarlo aquí. Cuando oímos y creímos. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Cuando oímos y creímos el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Soy sellado. Yo estoy sellado. Voy a ponerlo aquí. Estoy sellado. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es el que me da entrada al reino de Dios. Okay. 14. ¿Qué es las arras? O sea, que es una prenda de garantía. Eso significa la palabra arras, una garantía, ¿ya? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. 15. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos. Y vea, digamos, nuestro trabajo como hijos de Dios no es juzgar a nadie, porque así como dice Pablo en Romanos, ¿verdad? ¿Qué haces tú juzgando a los demás, tú sabiendo que hace lo mismo? ¿Ya? Porque todos somos pecadores todavía. Listo. Entonces, tampoco yo me pongo a decir, bueno, que, digamos, quién tiene el Espíritu Santo y quién no, ¿verdad? No, hay que ser humilde, pues lo primero que el consejo que yo digo, uno tiene que entrar a la Biblia con humildad, ¿verdad? Porque, digamos, lastimosamente muchos no han sido guiados a la verdad, no entienden muchas cosas, ¿verdad? Pero uno tiene que ser humilde, y por eso es de que, bueno, nosotros queremos exponer y explicar con humildad y gracia, porque así como yo lo recibí de gracia, ¿verdad? Así yo mismo lo doy. Ok. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Su iglesia. ¿Ya? ¿Se acuerda que le leí Colosenses 2, 11 al 13? Somos bautizados en el Espíritu y venimos a formar parte de un cuerpo espiritual, que es la entrada al reino de Dios. El de arriba, el celestial. ¿Listo? Capítulo 2 de Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Soy sellado, tengo vida. Tengo vida. Los hijos de desobediencia son los que no obedecen la fe. Todos los que le traigan a usted versículos de Hebreos al Apocalipsis y que le vengan y le agreguen obras, cuando estamos ahorita en fe sin obras, no son obedientes. Son hijos de desobediencia, no obedecen la fe. Todos los que le traigan a usted versículos de acá de la ley,
yo no sé qué, y lo quieran aplicar aquí, no son de fe. Esa es la verdad. ¿Ok? Muy bien. 3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Yo estoy ya sentado en lugares celestiales. Ya yo estoy en lugares celestiales. Esto es un solo paquete, eso es un solo paquete. Que en el segundo, usted cuando creyó, ya usted está allá. Por eso es que cuando Dios, que está en el tercer cielo, ¿verdad? En el reino de Dios, ya Él hace así y ya Él lo ve a uno ahí. Él cuando mira, ya lo ve a uno en el Espíritu, en el Hijo, ya. En el tercer cielo, en el reino de Dios. Ok. Vamos a ver aquí. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ya yo soy salvo. ¿Y qué pasa con estas bendiciones espirituales? Son irreversibles. No se pierde, nunca. Son irreversibles. Soy salvo. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gracias a Dios por su sangre. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya yo estoy reconciliado con Dios. Ya yo estoy reconciliado. Ya yo estoy reconciliado con Dios. Ya yo tengo paz con Dios por medio de mi Señor Jesucristo y su sangre. Y esto es irreversible. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, al reino de Dios. ¿Cómo entré? Ok. Gracias por su palabra. Ok, ¿cómo entré yo al reino de Dios? ¿Cómo le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Pero cuando el Señor Jesús le dijo eso a Nicodemo, todavía no se había establecido el reino de Dios. ¿Cierto? Porque la imagen está en el Evangelio. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Para poder entrar al reino de Dios tienes que nacer de uno, agua, que es su palabra, y del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Ya? Cuando te dio vida juntamente con Él, ¿ya? Perdonándote todos los pecados. Eso es un... Vea, usted está eso es como yo le digo, como el engranaje, ¿ya? Como un engranaje de una máquina que está... que se traba y se traba y se traba. El segundo que usted le alumbra la luz del Evangelio, que ya usted no debe nada. Cristo fue su sustituto, ¿ya? En la cruz. A ver, ¿cómo?
fue la propiciación suya en la cruz. Entonces, ese clic, ya, es como un clic al segundo. Usted recibe todo esto, entra al reino de Dios por medio del Espíritu. Y ya Dios cuando hace así, ella lo ve usted ahí arriba, sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su palabra. All right. Vamos a ver. Vamos a leer el 18 de nuevo. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Soy ciudadano del cielo. Ya yo soy ciudadano del cielo. Ciudadano del cielo. Ya yo soy un ciudadano del cielo. Y también soy, voy a ponerlo aquí, miembro de la familia de Dios. Usted está viendo todas estas bendiciones espirituales. Y eso no se pierde. Eso es irreversible. Porque es palabra de Dios. ¿Ya? Ok. Y los demonios saben quiénes son hijos y quiénes no. Él sabe. Ellos lo ven a uno. Ok. Seguimos aquí. Voy a leer 19 otra vez. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios. Ok, soy un santo. ¿Qué significa la palabra santo? Ya yo he sido apartado para Dios. Soy santo. Ok. 20. Ok, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Yo soy templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Okay. 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Más claro ni el agua. Ok. Gracias a Dios por su palabra, hermanos y hermanas. Y yo le doy muchas gracias a Dios que yo nací en este tiempo de gracia. La salvación es solamente por creer. Ya, believe que ha sido justificado ya por la sangre. Dios ya no ve, ya, ¿por qué? Ya Él vio toda tu vida y se la puso al Señor Jesús en la cruz. Ya, yo no debo nada. Más bien imagínese, yo todavía soy perverso en muchas cosas. ¿Qué? Pero ¿qué pasa? Todavía Dios me va a llevar allá al cielo y me va a dar, me espera la corona de justicia. Por lo menos, ¿sabes? De 5, por lo menos una. Ya que es porque yo quiero que el Señor ya venga. Yo le pido, ¿verdad? Y entendiendo el tiempo en el que estamos, ¿verdad? Eso va a suceder. Solamente de saber cuándo es el primer día del séptimo mes. ¿Listo? Ok. Alright. Entonces, listo. Entonces, claro, ¿verdad? ¿Está clarísimo? Esas son bendiciones espirituales al momento que yo en el segundo he sido trasladado al reino de su amado Hijo, cuando creí en el Evangelio y cuando me justificó Dios por su sangre, ¿ok? Y entré al reino de Dios, allá. Ya Dios me ve en el Espíritu, porque yo tengo su Espíritu Santo en mí. ¿Listo? Alright. Y bueno, también todos aquellos que crean hayan creído en el Evangelio verdadero. ¿Listo? Alright.
esto aquí. Vea, es bien fácil entender a Dios. Es facilísimo. ¿Ya? Es facilísimo. Ahora, cada vez que usted escuche el reino de los cielos, ya usted sabe que es lo físico. ¿Ya? Es lo físico. ¿Qué es lo que pasa con la parábola de las 10 vírgenes? Pues es como que todo el mundo está confundido con esa parábola. Es muy fácil. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque en la parábola de las 10 vírgenes dicen que cabecearon y se durmieron, ¿verdad? Pero aparentemente ellos tienen que hacer, y esto hay que tener mucho, vea, en esto hay que tener mucho cuidado, porque donde usted en su mente tenga todavía ese granito de obra que usted tenga que hacer para, digamos, para retener el aceite o que no se le vaya el aceite, ¿ya? Porque eso es lo que enseña la parábola de las 10 vírgenes, ¿ya? Que el aceite, que si no velo, y ves, tiene que hacer una obra, ¿ve? Para poder tener el aceite. Pero yo no, yo estoy sellado hasta el día de la redención. Entonces, donde todavía usted tenga ese granito de obra en su mente, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque usted no ha convencido todavía a Dios de que es sin obras. ¿Ya? Porque entonces vea lo que dice Pablo aquí en los libros de Pablo de Romanos a Filemón, que son donde está mi doctrina. Si usted se lee las 10 vírgenes, dicen que ellos tienen que velar. 5 de ellas se quedaron porque no velaron, se durmieron y ya, se quedaron sin aceite. Pero las otras 5 no. Pero nosotros, ¿verdad? Vea lo que dice Pablo en nuestro tiempo. Pablo nos exhorta a velar. Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer del 4 al 11. Vea lo que dice Pablo, nos exhorta a velar, digamos, para que aquel día que estamos esperando el arrebatamiento no nos sorprenda como ladrón, ¿ya? Pero que nosotros ya somos hijos del día, ¿verdad? Y estamos supuestos a ver estas cosas. Ok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a ver. Vamos a leer del verso 4 al 11. Vamos a ver. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Ya? Si yo no velo, el día me va a sorprender como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Vamos a poner aquí, yo soy hijo de luz y del día. Hijo del día. Ya, yo soy hijo de luz. Ok. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo? Que yo se lo leí ahorita, ¿verdad? En Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14, dice que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ok. 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ya. Si yo no velo, no voy a saber el día. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 10. Que murió por nosotros para que ya seamos, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, ya sea que yo vele o duerma, ya, como hay 5 vírgenes se durmieron. Bueno, se durmieron, ¿verdad?
pero 5 tenían aceite y 5 no. Pero ya sea que yo vele o me duerma, ya, ya sea que yo vele o me duerma, vivamos juntamente con Él. Porque yo me voy aquí. Ya, todo creyente se va a ir aquí. ¿Listo? Voy a leer el versículo 10 otra vez. Quien murió por, bueno, 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dios bendiga su santa palabra. Ok, entonces, eso es en resumen, ¿verdad? Para seguir exhortando a mis hermanos y hermanas, ¿verdad? Y aquel que todavía no ha venido al arrepentimiento, la puerta todavía está, la puerta sí, todavía está abierta. ¿Qué tienes que hacer? Eres salvo por medio de la fe. Eres salvo por gracia por medio de la fe. Y esto no tiene nada que ver con el ser humano. ¿Ya? Nada que ver con vosotros, ni conmigo, ni nadie. Pues eso porque es un regalo de Dios, es un don. No por obras, nada de romerías, ni ya, ni oración, creer en una oración de fe, ni tampoco en caminar al altar. ¿Por qué? Porque el altar soy yo. Ya, cada uno de nosotros es el altar, el templo. Es nada de levantar la mano, ni si usted baja al agua, yo no estoy en contra del bautismo, usted puede bautizarse. Pero si usted baja al agua pensando de que el agua le va a lavar sus pecados, usted todo lo que hizo fue recibir un baño gratis. Gratis. Se limpió, se lavó aquí, se mojó y todavía están sus pecados, ya. Porque lo que lava y limpia del todo pecado es la sangre. ¿Ok? Entonces, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo llego yo a recibir el regalo de salvación? Usted admite que es pecador y que necesita del Salvador. Usted cree en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados, pasados, presentes y los que pueda cometer en el futuro. Todos, ya. Él no se le quedó ninguno fuera. Conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Ya? Y la sangre es muy importante. Voy a leérselo. La sangre es muy importante. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Okay? Esto es para edificación de los santos, ¿verdad? Los que nos vamos. Nos vamos de aquí. Nos vamos allá. Bueno, ya estamos en el reino de Dios. Ya, vamos a ir entonces a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vienen las bodas del Cordero, ya, con su iglesia, su novia, ya, los que hemos creído. Y el banquete de bodas viene después de la boda. Por eso es que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, ya, que van a ser invitadas al banquete de bodas. Que Dios te bendiga.